Empezó a morderme, me mordía todas las partes del cuerpo, me babiaba por todas partes. Inclusive que me llegó hasta a morder, yo lloraba, lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara. Me decía, no haga bulla, si no lo mato aquí. Yo con ese miedo y ya me cogió él y me volteó boca abajo para hacerme, pues, para violarme carnalmente. Entonces cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba ya los ojos hinchados, todo por dentro, los labios todo reventado. Entonces cuando él vio que yo me iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, se va a volar. Y fue tanta, se va a volar. Cogió el cuchillo y me metió unas puñaladas por acá. Me metió como 6, 7 puñaladas. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Fue un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano, conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova. Durante su carrera criminal, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 está para sentencia. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto del 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, entre ellos 23 niños y 5 adultos. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es considerado el segundo homicida en serie del mundo. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Garavito relata que durante su infancia, su padre era adúltero, borracho, machista, muy estricto y muchas veces abusivo física y emocionalmente durante toda su infancia, y describió a su madre como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado cuando era niño. Debido al conflicto armado en Colombia, la familia se mudó a Ceilán, Valle del Cauca, antes de que Garavito ingresara a la escuela primaria. Como resultado de las frecuentes infidelidades y hábitos de bebida de su padre, la pareja frecuentemente peleaba verbal y físicamente en presencia de sus hijos, a quienes descuidaban en gran medida. Posteriormente, comentó que tuvo la desgracia de pertenecer a una familia que se pasaba el tiempo discutiendo, peleando y lanzando palabras de gran calibre. Alegó haber sido atado a un árbol a los 6 o 7 años y ser golpeado con un machete y de sufrir otros abusos, como ser agredido con un palo macizo durante horas. Varios de estos abusos se dieron por intentar defender a su madre, a quien, Manuel, quien era su padre, la golpeaba durante el embarazo. Debido a la naturaleza espontánea del abuso físico, los niños a menudo se escondían cuando su padre regresaba del trabajo a casa. Se sabe que fue víctima de abuso sexual a los 13 años de edad. Garavito fue menospreciado como imbécil, bastardo y otros apodos por su padre, de quien, según él, nunca tuvo una buena palabra para él. De octubre del año 99, cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía abajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro. Y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Los maestros de Garavito notaron que su deseo de aprender entraba en conflicto con su extrema frustración por su incapacidad para comprender las materias. Esto angustió a Garavito, quien acumuló resentimiento hacia su padre y envidiaba a sus compañeros de hogares estables.
Alrededor de 1968, dejó la escuela en quinto grado debido a la mala memoria y a la insistencia de su padre en ganar dinero para mantener la familia. Esto concernó a Garavito, a quien su padre también le prohibió tener amigos o novia. En 1969, Garavito supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso durante las visitas de su padre a la tienda para vacunar a Garavito. Afirmó que el vecino, que era amigo cercano de su padre, lo había atado a una cama antes de agredirle sexualmente y proceder a quemarlo con una vela, cortarlo con una navaja de afeitar y morderle los genitales en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso sexual. Creo que ya a los 13 años fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar. Un hombre muy religioso, con con una persona que era el sacerdote del pueblo. ¿Sí? La gravedad de este abuso fue posteriormente cuestionada por varios expertos y entrevistadores. Después del primer incidente de este abuso, Garavito supuestamente mató y diseccionó 2 pájaros en frustración, lo que le llevó a sentir remordimiento y vergüenza poco después. Llegando a su adolescencia, Garavito comenzó a sugerir a sus hermanos menores que durmieran desnudos con él en su cama compartida. Luego, acarició sexualmente a sus hermanos menores mientras dormían en múltiples ocasiones después de quitarles la ropa. Garavito también alegó que abusó sexualmente de un niño de 6 años en 1969. Según quienes lo conocieron, Garavito se volvió muy retraído, extremadamente agresivo y dispuesto a vengarse del mundo. El abuso sexual del vecino terminó después de que la familia se mudó a Trujillo en 1971 y dejó a Garavito sexualmente impotente con sus parejas femeninas y permanentemente incapaz de tener actos sexuales adecuadamente. Creyendo que su padre y su familia no se preocuparían ni le creerían, Garavito optó por ocultar sus experiencias de abuso sexual. Poco después de llegar a Trujillo, otro amigo vecino de la familia le mostró pornografía heterosexual. Debido a que Garavito respondió con disgusto, el vecino lo golpeó entre la maleza antes de violarlo. En 1972, Garavito intentó, agresiva y repetidamente, iniciar relaciones sexuales con mujeres, pero estos avances fueron rechazados. Ya convertido en un joven rebelde, Garavito fue desalojado brevemente después de ser sorprendido por su madre intentando violar a un niño de 5 años. Y nuevamente, en 1973, tras un intento de agresión sexual a un niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. El niño gritó, lo que alertó a las autoridades para arrestar a Garavito, quien afirmó que solo quería abusar ligeramente del niño en respuesta a un cargo de intento de violación. Tras este último incidente, Garavito fue reprendido por su padre por no elegir a una mujer para agredirla sexualmente. Con la inclinación de Garavito por los niños jóvenes, provocando frecuentes discusiones entre él y su padre, fue desalojado por última vez por comportamiento homosexual. Por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiendes? Porque yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? En 1973, cuando era joven, comenzó a trabajar en una plantación de café en Trujillo, enamorándose primero de una maestra de escuela y madre soltera llamada Luz María Ocampo.
con quien luego asistiría a los servicios semanales. Muchas de las mujeres con las que se hizo amigo tenían hijos, a quienes Garavito supuestamente crió como si fueran sus propios hijos. Además de ser un novio cariñoso cuando estaba sobrio, sus compañeros también lo describieron como amigable, a pesar de su temperamento notablemente violento y sus ocasionales estados de ebriedad en los que prometía asesinar a su padre. Mientras estaba borracho, Garavito abusaba físicamente de sus novias, además de ser cada vez más celoso, controlador y menospreciador. Como resultado, a menudo fue objeto de escándalos locales y murmuraciones en la ciudad, enfrentándose a repetidos desalojos por parte de sus compañeros en su vida posterior. Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión, y comenzó a abusar sexual y compulsivamente de niños y niñas, desarrollando una preferencia casi exclusiva por niños púberes. Debido a la depresión y los sentimientos suicidas relacionados con su falta de logros, expresó su deseo de formar una familia. Desarrolló gradualmente el alcoholismo y comenzó a participar en las reuniones de Alcohólicos Anónimos en 1978. Alejándose de su familia, solo era cercano a su hermana mayor, quien lo evitaba debido a su alcoholismo. Al mudarse a la ciudad de Armenia, Garavito consiguió un nuevo trabajo en una panadería local. Después de su frecuente asistencia a los servicios de la iglesia local, en los que, con remordimiento, se golpeaba el pecho durante la oración, visitó psiquiatras antes de terminar su día frecuentando en el Parque Valencia para contratar los servicios de prostitutas infantiles. Años después de estar agrediendo sexualmente, asesinó al primer niño en Jamundí, Valle del Cauca, en octubre de 1992. Cuando se registra su primer homicidio, las primeras versiones sobre este atroz crimen apuntaban a que estos menores habían sido víctimas de un rito satánico. En octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Cuando arribaron al domicilio y registraron la estancia, no hallaron rastro del asesino, pero sí varias bolsas con sus pertenencias. Entre ellas, imágenes de niños pequeños, el diario en el que describía cada uno de sus crímenes y marcas de sus víctimas, lo que inició un operativo para dar con su paradero. Las autoridades dieron con su nombre y emitieron una orden de captura por el homicidio de un niño en la ciudad de Tunja. Pero para ese momento, Garavito se movía frecuentemente del lugar y ya tenía un nuevo nombre: Bonifacio Morera Liscano. Luis Alfredo Garavito continuó con sus crímenes a lo largo del país, mientras que las autoridades seguían registrando a sus víctimas. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, fue capturado cuando salía al final de la tarde de un potrero en la periferia de este municipio. Un habitante en la calle que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor. Al acercarse vio la escena, lo que hizo que esta persona atacara a Garavito con piedras, obligándolo a huir. El niño pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño y posteriormente interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido al comando de la policía, donde manifestó llamarse Bonifacio Morena Liscano. Con ese nombre se inició la investigación penal
sobre la presunta violación sobre el menor. Sin embargo, el 20 de julio de ese mismo año, las autoridades relacionaron crímenes pasados y lo identificaron como Luis Alfredo Garavito. El jueves 28 de octubre de 1999, la Fiscalía indagan a Garavito, indagatoria que duró cerca de 8 o 9 horas, durante las cuales el asesino terminó confesando los homicidios sobre los que se les había preguntado, incluyendo el caso de Santa Bárbara en Palmira, los 3 niños de Génova, el caso de Tunja y el caso de Villavicencio, entre otros. También tenían un mapa con los movimientos de Garavito en los últimos años y coincidían con las fechas de los asesinatos. Terminada dicha indagatoria, tras ser capturado e interrogado por las autoridades, negó inicialmente ser el autor de 114 crímenes. Las autoridades comenzaron a mostrar las pruebas en su contra, entre ellas las cuerdas con las que ataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además una botella de brandy vacía, siempre de la misma marca. Luis Alfredo confesó sus crímenes luego de escuchar un estudio detallado de la forma en que mataba a los niños. Después de esto pidió un mapa, su agenda donde documentaba los crímenes, y señaló: aquí enterré todos los cadáveres. Entrando a Florencia, ahora mire que en Villavicencio yo confesé varios homicidios y que no encuentran nada y que no hay familias. En Santa Fe de Antioquia hay uno, ¿sí me entiende? Pero en Ibagué hay los 2, en Ibagué hay 2, ¿sí me entiende? Y yo en los sitios, entrando a Ibagué, como saliendo ya para Girardot, en Cartago, mire pues de que unos restos de por ahí de Toro Valle, no los encontraron ellos, sino otros investigadores. Por allá en Fusa también hay unos restos. Yo sé, tengo cómo, ¿sí me entiende?, cómo entrar. Por el Alto de Rosas también hay otros restos, y otros que también condenaron, pero no encontraron los restos. ¿Y en los de Florencia usted, eso alcanza a tener claridad del lugar? O sea, ¿usted podría hacer un plano? No, de ese sí tengo ya la claridad. Con ese nomás que se encontrara, ay, mejor dicho. ¿Y haría usted el plano? Yo haría si el nosotros plano. Lo buscamos. Yo haría el plano, ¿sí me entiende? Haría el plano. Lo que pasa es que el plano lo tengo en la casa, allá en Armenia. Yo voy a mandarlo a buscar, si no, estoy capacitado para hacer un plano de nuevo. O sea que le puedo tomar palabra de lo que me está diciendo. Y yo con mucho gusto, señor Pirri. Así no importa, pero que haya una persona que vaya y los busque y por lo menos que tenga esa idea y llevara así, o se buscó un huesito, alguna cosa, y que ya esa familia ya descanse. Lo que pasa es que es un duelo que no termina. El desaparecido nunca termina el duelo. Nunca termina el duelo. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, efectuó ataques sexuales contra menores de edad, pues de infante fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna, eventos que le marcaron y se agravaron con el paso de los años hasta que empezó a perfilar su orientación sexual por infantes. En una entrevista concedida a Guillermo Prieto Larrota, presentador del programa especial Espirri, transmitido por el canal colombiano RCN, el 11 de junio del 2006, Luis Alfredo Garavito negó haber violado a sus víctimas. No tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no violé porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. En este mismo trabajo periodístico, dicho asesino aseguraba que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo. Las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y aseguraba su rehabilitación tras convertirse en miembro de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, de la cual se hizo bautizar el 18 de agosto del 2003. Yo me llenaba los bolsillos. Que metió Jesús fue la causa de mi salvación. Yo actualmente soy una persona muy distinta a la que cometió las diferentes conductas punibles que ya son de público conocimiento. En el nombre de Gloria al nombre de mi Señor, Él es el que salva al pecador.
Esto fue un trabajo, ¿no?, muy titánico, y la comunidad cristiana, la iglesia pentecostal me ayudó mucho en esto. Fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque posteriormente fue menorada a 40 años por su colaboración a la identificación de otros asesinos seriales y buen comportamiento. A Garavito le figuraban múltiples delitos como acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo. Además, presentaba 48 condenas en Colombia. También fue condenado a 22 años de prisión en Ecuador por delitos sexuales. Se dice que padecía de trastorno antisocial y muchos de los crímenes que cometió involucraron pedofilia, sadismo, mutilación, psicopatía, necrofilia y rituales satánicos. Además, llevaba consigo un registro donde anotaba a todas y cada una de sus víctimas. Su vida estuvo documentada en varios programas de televisión. Aparece en el programa Rastro de un asesino emitido por Discovery Channel, donde describe su vida, las víctimas y sus confesiones. Confesó ante la Fiscalía General de la Nación ser el autor responsable de la muerte de aproximadamente 140 niños. Garavito ha sido condenado a 40 años. Desafortunadamente la Constitución y la ley colombiana no permiten una pena mayor. Obviamente él va a salir. No sabemos cuándo, pero él va a salir. El programa Los Informantes de Caracol relató el testimonio de William Trujillo, una de las pocas víctimas sobrevivientes, junto a John Iván Sabogal y Bran Ferney Álvarez. Yo pasé temprano y vi unos niños jugando con cartones. Se sentaban en el cartón y se resbalaban. Cogí el cartoncito, me subí al montículo y me tiré resbalado por el caminito donde ya los otros habían hecho. Ya estaba demarcado por donde se tiraban todos. Y cuando me senté para resbalarme fue que sentí la mano. Yo el señor no lo vi llegar por ningún lado. Él como que me estaba acechando. Me dijo quítese la camisa y él me quitó el pantalón y empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo. Él accedió 3 veces y él me hizo de todo, de todo. Yo le dije, ¿usted a qué hora me va a dejar ir? Y él me dijo, cuando suenen las campanas. A las 5 de la mañana sonaron las campanas de la iglesia del pueblo y por fin llegó la hora donde pudo huir de la bestia. Yo llegué hasta el portillito de una lomita. Él me dijo, ¿no viene nadie? Yo le dije, no. Y entonces ahí él se asomó también. Fui dando unos pasos hacia atrás y él solamente me hizo así. Me hacía así y él voltea y me da la espalda. Salí como volador sin palo. En la casa lo esperaba su familia, que lo buscaba hace horas. Su madre notó las marcas que traía. William cree que sobrevivió porque accedió al 100% de lo que él quería, con todo el asco del mundo. Para ese momento se hizo una denuncia con la policía, pero quedó ahí. El rastro de Garavito se había perdido, nadie sabía cómo era y por el pueblo no se le vio más. Fue el mismo William que un día viendo las noticias en la televisión reconoció a su agresor. En varias publicaciones, documentales y entrevistas realizadas, confesaba su modus operandi, donde confesó haber cometido muchos asesinatos. Llego a un sitio y nunca soy un extraño y yo llamo a un menor de edad y le ofrezco algo, ¿sí me entiende? Ya hay cosas que empiezo yo ¿sí me entiende?, a orquestar. ¿Cuáles son los sitios críticos donde una persona puede llegar y fácilmente llevarse un niño? Subamos en muchos sitios, subamos terminales, en la misma calle, en un centro comercial, porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales. Casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí, y entonces pues yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiende?, sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende?, le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende?, bueno, él le capta
¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. Dice, ¿no?, que de las víctimas mías había niños que por ahí que en un andén, que eran que gamines. No todas las víctimas, no, eran niños de un estrato no tampoco paupérrimo, sino un extracto más o menos de segunda categoría, clase 2, y niños que pues de pronto iban al colegio, de pronto niños que de pronto porque les gusta trabajar. Una vez alejados de la zona urbana, abusaba y asesinaba a sus víctimas. Con sus propias palabras dijo: voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir una fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pino. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice un pacto con el diablo. Permaneció recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacua, donde cumplía su condena hasta su muerte en 2023. El 10 de marzo del 2020, Garavito fue diagnosticado con leucemia. También padecía cáncer de ojo. Murió el 12 de octubre del 2023 a la 1 p.m. en la clínica Santo Tomás del Caribe de Valledupar, como consecuencia de múltiples afectaciones de salud. Su muerte cierra un doloroso y traumático capítulo, no solo para las familias de sus víctimas, sino para todo el país que temía su salida de prisión. Recuerda suscribirte a este canal, y si sabes de casos o historias que quisieras para el próximo video, déjamelo saber en los comentarios. Este es Relatos de Terror. Buenas noches.